Bueno, vamos a resolver el ejercicio 462 del libro Mecánica de Fluidos Engel, cuarta edición, que dice que para el campo de velocidad del problema 460 calcule las razones de deformación lineal en las direcciones X y Y nos dice que las respuestas son A sub 1 y B sub 2. Entonces para resolver el ejercicio partimos de el campo de velocidad del problema 460, que es el que se muestra en pantalla a continuación. El campo de velocidad V está dado por U mayúscula más O sub 1x más B sub 1y, todo esto en la dirección Y, más V mayúscula más A sub 2x más B sub 2y en la dirección J. Entonces acá mismo nos están diciendo que la primera parte es el componente U de la velocidad y la segunda parte, que es lo que acompaña a la J, es el componente V de la velocidad. Entonces si dividimos este campo de velocidad en componentes, tenemos que la componente U es todo lo que acompaña a la I, es decir, U mayúscula más A sub 1x más B sub 1y, y que la componente V de la velocidad es V mayúscula más A sub 2x más B sub 2y. Y por lo tanto que el componente W es igual a 0, ya que el flujo es bidimensional. Ahora bien, entonces nos están pidiendo calcular las razones de deformación lineal en las direcciones X y Y. Entonces las razones de deformación lineal están dadas por estas ecuaciones. Entonces en la dirección X, es decir, la deformación lineal en la dirección X está como la derivada parcial de U con respecto a X, y si reemplazamos entonces U por la componente U, tendríamos que la deformación lineal, la razón de deformación lineal en la dirección X sería la derivada de U mayúscula más A sub 1x más B sub 1y. Es decir, estamos reemplazando la equivalencia de U dentro del delta sub U. Ahora bien, si aplicamos acá distributivo, tendríamos entonces la razón de deformación lineal es igual a la derivada parcial de U mayúscula con respecto a X, más la derivada parcial de A sub 1 con respecto a X, más la derivada parcial de B sub 1y con respecto a X. Entonces, haciendo las derivadas, tenemos que la derivada parcial de U con respecto a X es 0, esto es una constante. La derivada parcial de A sub 1x con respecto a X, entonces la derivada parcial de X es 1, por la constante que lo acompaña, que es A sub 1, tendríamos A sub 1. Y la derivada parcial de B1y con respecto a X es 0, esto que se toma como una constante. Entonces, si simplificamos acá, pues tendríamos que la razón de deformación lineal en la dirección X, es decir, epsilon sub xx es igual a A sub 1. ¿Sí? Esto nos coincide con la primera respuesta que nos dieron en el enunciado. Hacemos lo mismo para la razón de deformación lineal en Y, que es epsilon sub y, igual a la derivada parcial de U sub B, la derivada parcial de V con respecto a Y. Entonces reemplazamos nuevamente en el V por los valores de la componente V, y sería entonces la derivada parcial de V mayúscula más A sub 2x más B sub 2y con respecto a Y. Aplicamos distributivo, tendríamos entonces la derivada parcial de V mayúscula con respecto a Y, más la derivada parcial de A sub 2x con respecto a Y, más la derivada parcial de B sub 2y con respecto a Y. Entonces hacemos cada una de las derivadas. La derivada parcial de V con respecto a Y es 0, esto es una constante. La derivada parcial de A sub 2x con respecto a Y es 0, si estamos derivando parcialmente con respecto a Y, y solo tenemos x y una constante, eso se toma como una constante 0. Y la derivada parcial de B sub 2y con respecto a Y es igual a B sub 2. ¿Sí? La derivada parcial de Y con respecto a Y es 1, y se pone la constante que lo acompaña, se multiplica por la constante que lo acompaña, que en este caso es B2. Entonces tendríamos B2. Si simplificamos esto, tenemos que la razón de deformación lineal en la dirección Y, es decir, epsilon sub y es igual a B sub 2, que coincide con la segunda respuesta que nos dieron el enunciado. Y con esto llegamos al final del ejercicio.